Era la semana cuando Jesús iba a ser crucificado. Y el último día de su ministerio público era el martes de esa semana. Y Jesús decide ir al templo de Herodes. Así que estaba todo el servicio en pie. Y en el templo de Herodes habían estado trayendo todos los animales para hacer el sacrificio. Y el altar de sacrificio estaba precisamente ahí en el frente de donde estaba el templo. De tal manera que en el templo hacían muchísimas cosas. Las personas venían y vendían vacas, vendían ovejas y todo lo que tenía que ver con el sacrificio. Y estaban haciendo grandes negocios. Pero en el templo de Herodes y en el templo de Jerusalén, los edificadores habían colocado 13 receptáculos. Y esos receptáculos tenían, al final, así cuando salían de la plataforma, diría yo, hacia el final, una forma como si fuera de una trompeta, de una bocina. Esos receptáculos eran de metal que existían en el templo. Habían 13. 9 de esos receptáculos eran para ofrendas específicas y 4 de ellos eran libremente. De tal manera que si usted quería dar ofrendas específicas, tenía que ir para uno de esos receptáculos. Y si usted no tenía ningún propósito libre para las ofrendas, lo echaba en los 4 restantes. Así que Jesús le dice a los discípulos: yo quiero ir al templo el último día de mi ministerio público. Y esa historia la encontramos en el libro de San Marcos, el capítulo 12. Así que mientras yo predico, yo quiero que ustedes vayan al libro de San Marcos, el capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 41 al 44, lo que fue la lectura bíblica. Así que llegaron allá, dice la palabra de Dios, al templo, Jesús y los discípulos. Y ahí están todos haciendo el asunto del servicio. Se cantó el himno, se hicieron los sacrificios y todo lo que tenía que ocurrir. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Marcos, el capítulo 12 y el versículo 41, de la siguiente manera: que Jesús llama a los discípulos. Y el versículo 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho dinero. Nótese que Jesús, ahí estaban los 13 receptáculos. Y entonces Jesús, durante el servicio, cuando se iban a recoger los diezmos y las ofrendas, dice la palabra de Dios que Jesús se sentó en posición opuesta a los 13 receptáculos. Y la gente comenzó entonces a echar sus ofrendas por dentro de donde estaban la forma de bocina de los receptáculos, y ahí lo tiraban. Pero una de las cosas que nos dice la historia era que las personas que tenían dinero no echaban su dinero en papeles, sino que lo echaban en dinero en cobre. De tal manera que cuando yo era un miembro de la iglesia y yo venía, un buen saco de cobre, yo lo tiraba por el metal de la bocina, y entonces la gente decía: este sí echó bien en la iglesia hoy. Y venía el otro: este sí echó bien. Y venía el otro y echaba por la bocina: este sí tiró ahora. El escándalo que hacían era tan fuerte que algunos escritores bíblicos nos dicen que aún los que estaban afuera podían decir: oye, hoy fue bueno, sonó bueno la bocina, el receptáculo del dinero sonó bien. Quisiera destacar un punto aquí, hermanos, con relación a este asunto de las ofrendas. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba mirando cómo el pueblo echaba la ofrenda. Jesús estaba mirando cómo el pueblo echaba la ofrenda. Entonces Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Si usted pudiera mantener la hermana con usted. Fíjense una cosa. Ahora Jesús estaba mirando cómo el pueblo echaba la ofrenda. Y una de las cosas interesantes, hermanos, es que Jesús estaba evaluando lo que la gente estaba echando. Y una de las razones por las que Jesús estaba evaluando lo que la gente estaba poniendo en los receptáculos es porque a Jesús le gusta mucho cuidar su dinero. Jesús es un gran administrador, y Jesús estaba evaluando qué estaba la gente haciendo con su dinero.
Así que Jesús comenzó a observar antes, el último día de su ministerio público, Él estaba observando cómo la gente estaba echando el dinero. Y dice el versículo 42, que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Hay algo muy interesante aquí, mis queridos hermanos. Una de las cosas muy interesantes de este tema es el hecho de que a los hermanos de la iglesia muchas veces no les gusta que el pastor le hable de dinero. Y ustedes notarán que yo casi no predico de dinero en la iglesia. Pero el Señor me ha hablado que tenía que predicar hoy de dinero. Y yo estuve estudiando esta historia durante esta semana. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús estaba evaluando cómo los miembros de la iglesia estaban echando el dinero. Y uno de los puntos que Jesús vio aquí en eso era que había gente que echaba mucho dinero en el arca. ¿Cuánto echaba, hermanos? Mucho. Pero eso no le llamó mucho la atención a Jesús, sino lo que le llamó la atención fue de una viuda pobre. Esa viuda vino y echó 2 blancas. 2 blancas, ustedes saben, un denario es el trabajo de un día de un trabajador. Pero 2 blancas es como un denario dividido en 200 partes. En el pueblo de Israel, cuando una persona era viuda, tenía que ser rescatada por una persona de sus familiares, como en el caso de Ruth, ustedes saben. Pero la historia nos dice de esta viuda que nadie pudo rescatarla. Y como era una viuda y nadie podía realmente darle a ella su sustento, esta mujer tuvo entonces que quedar en la situación que nadie quisiera quedar, que es estar en la calle y vivir de la caridad y el amor, extendiendo la mano para que le dieran algo. Pero ella vino a la iglesia ese martes y Jesús estaba ahí. Y cuando ella cogió sus blancas y le echó, ella pasó inadvertida porque no hicieron mucho ruido en la iglesia. Pero no pasó inadvertido para Jesús. Y dice la palabra de Dios entonces que Jesús llama a los discípulos y le dice: vengan acá por favor. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca. Ahora, ¿qué pasó, hermano, con todos esos que habían echado grandes cantidades de dinero que sonaba hasta afuera? Y ahora Jesús dice que esa viuda echó más que todos ellos. Es que la matemática de Dios no funciona como la matemática de nosotros. Porque Jesús no te está juzgando a ti por la cantidad que tú pones, es por la cantidad que tú tienes. Tú puedes echar $1.000.000 en los receptáculos y una persona echar solamente $1 y el millonario ser infiel y el que echó el dólar sea hallado fiel. El asunto no es la cantidad de lo que tú pones, y esto es lo que Jesús está señalando aquí en esta historia. Es la fidelidad a Dios lo que tiene que ver. Y dice aquí la palabra de Dios que Jesús no está interesado en lo que nosotros hacemos con nuestro dinero, pero sí está interesado en lo que nosotros hacemos con el dinero de Él. Porque el dinero de Él tiene que estar puesto en los receptáculos de la iglesia. Ahora, a mí como pastor, hermanos, no me interesa realmente qué hacen los hermanos con su dinero, pero sí es importante saber qué hace usted con el dinero que es de Dios. Y lo que Jesús está haciendo aquí, hermanos, es precisamente evaluando el dinero que ellos estaban trayendo aquí a la tesorería. Evaluando la cantidad de dinero que se había estado trayendo a la tesorería. Al leer esta historia, algunas personas pudieron muy bien decir: esta viuda no debió traer nada a la iglesia, porque esta viuda, dice la palabra de Dios, dio todo su sustento. Y una persona tan pobre como esta no debió traer nada. Algunos hermanos en la iglesia hacen ese razonamiento con relación a la mayordomía y dicen: como yo tengo tantos biles que pagar, entonces yo no tengo que dar nada o devolver la parte de Dios. Eso no es lo que Jesús está diciendo acá. Jesús está diciendo aquí que esta viuda, aún de las 2 blancas que ella tenía que ser fiel a Dios. Ahora, una de las cosas que sorprende mucho a los discípulos y al mismo Jesús, y Jesús conocía a esta señora, por eso fui al templo a enseñarle una lección a ellos, a los que supuestamente daban mucho,
fue el hecho de que esta mujer no solamente fue fiel en las 2 blancas que tenía, sino que dio, ¿qué cosa? Todo, ¿qué? Su sustento. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos. ¿Saben ustedes cómo yo puedo evaluar cuando un hermano habla a la iglesia? De la misma manera que Jesús evaluó a los que estaban ahí. Cuando un hermano viene a la iglesia y no es fiel en los diezmos y las ofrendas, ese hermano no ama a la iglesia. Porque el dinero tiene una cosa, que usted lo pone en lo que usted ama. Usted pone dinero en lo que usted ¿qué? Usted puede chequear la lista de los hermanos que son fieles en la iglesia y puede chequear la lista de los hermanos que son infieles, y usted puede decir con mucha propiedad, esos hermanos que son infieles a los principios bíblicos no aman a la iglesia. Y usted lo puede ver correctamente cuando esos hermanos por cualquier cosa están enojados en la iglesia porque no aman a la iglesia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el dinero tiene algo, y es que usted lo pone en lo que usted ama. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que si usted ama a Dios, entonces usted da para su reino. No tiene otra manera. Y si usted no ama a Dios, entonces usted no da para su reino. Y eso es precisamente lo que Dios está diciendo aquí, que esta señora amaba tanto el reino de Dios que dio todo lo que tenía. Aún el sustento que tenía, también lo dio todo. En una ocasión, un pastor que trabajaba en el departamento de mayordomía en República Dominicana se había comprado un carro Toyota Camry. Eso allá para los pastores era un escándalo. Y entonces el pastor va para una reunión, él me cuenta. Y él es director de mayordomía de toda la República Dominicana. Y él iba de iglesia en iglesia dando charlas sobre mayordomía y de cómo ofrendar y diezmar en la iglesia. Y entonces él se para en un semáforo, en un carro Toyota Camry blanco, ensacado, y una señora en el semáforo le extiende la mano. No tiene un centavo en el bolsillo. Y él dice, yo creo que esta señora va a pensar que yo le estoy mintiendo. En un Toyota Camry prácticamente nuevo, ensacado, me pide algo y yo le digo que no tengo. Y él le dice a la señora, señora, yo quisiera darle algo, pero no tengo absolutamente nada conmigo. Y ella va y saca todo lo que había recogido y le dice, mírelo, aquí lo tienes. Y el pastor, casi que va a las iglesias, llora. Porque dice, a un hombre con su saco nuevo, con un carro nuevo, y ahora él le dice que no tiene para darle, y ella coge todo lo que tiene y se lo entrega, mire, para su sustento, le dice. ¿Saben ustedes por qué, mis hermanos? Mire cómo funciona el asunto del dinero. Se hizo en Estados Unidos un cuestionario, un survey. ¿Cómo la gente en este país da? Y si una persona al año hace $10,000, ¿cuánto hace al año? Devuelve normalmente la parte que es de Dios. Si la persona en al año produce de $11,000 a $30,000, da una cantidad mayor y 1% mucho menor. Y si esa persona al año produce más de $60,000, da una cantidad mayor porque produce más, por el porciento que da para la iglesia es mucho menor. A medida que la persona produce más, es más infiel. Pero entonces sucede que pareciera en la iglesia que la persona es como más que más fiel, porque la cantidad que da, ¿qué cosa es? Mayor. Algunas veces usted ve el sobre de diezmo y la persona le pone ahí $1. Dice, $1. Pero mis queridos, no es la cantidad que usted pone, fue lo que Jesús quiso enseñar. Es el porciento de lo que usted, ¿qué cosa? Pone con relación a sus entradas. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que una mujer que puso 2 blancas en los receptáculos, dice Jesús ahora que dio más que todos? Porque Jesús claramente tiene en cuenta, hermanos, el principio de la fidelidad, no con relación a lo que usted pone, sino con relación a lo que usted ¿qué? Tiene.
En el libro de 2 de Corintios, el capítulo 8 y el versículo 2, está ese concepto. Es el concepto de que Dios evalúa su fidelidad no con relación a lo que usted pone en el platillo.